En el vídeo de hoy resolvemos 2 preguntas y os cuento un testimonio potente. Así que quédate hasta el final que te cuento una historia preciosa. ¿Pero por qué preguntas frecuentes? Porque de vez en cuando solemos decir, ¿qué dudas te quedan a la gente que viene a la consulta? O os pregunto por email, o en stories en Instagram, o en los vídeos de YouTube. Comentar las dudas que tengáis, o sin más, me mandéis un WhatsApp. Y hace poco me llegaron 2 preguntas que me parecieron súper interesantes. Una fue de una chica que lleva una buena temporada con nosotros, que lleva lidiando con tema de alergias y asma bastante tiempo. Es una de estas, además, sintomatología que está muy asociada con mejorar con el tema de los ajustes. Aunque la quiropráctica en sí no va a tratar eso, se ve que cuando el cuerpo funciona mejor, pues las defensas funcionan mejor y lo que antes nos parecía un mundo y había una respuesta inmune muy por encima de lo que hacía falta, que es pues una alergia al final, pues no lo reconocemos como algo externo peligroso y ya empezamos a reaccionar de una manera normal. Y lo mismo con la reacción de los bronquios, etcétera, y el asma, ¿no? Y la gente suele tender a mejorar. Su gran pregunta o su gran sorpresa fue que llevaba un par de semanitas lidiando con no acabo de estar mal. Yo creo que fueron 2 semanas o 3, si no me equivoco. Y un día el ajuste de repente fue como boom, ya saliendo de la consulta, notó el antes y el después, y ya a la mañana siguiente creo que durmió muy bien, y a la mañana siguiente ya como wow, pasote. Y su pregunta era, ¿qué ha pasado aquí? O sea, ¿la quiropráctica realmente puede tener un impacto en estos síntomas? Vuelvo yo aquí con mi base filosófica y yo es que lo veo así. La quiropráctica no ha ido a tu problema, a tu sintomatología, sino que en ese caso hemos estado ajustando, te estábamos manteniendo bastante bien ajustada. ¿Qué pasa? Que llega un momento que el cuerpo, tiene un ritmo, tú puedes estar más expuesta a estrés y durante 2-3 semanitas, por lo que sea, tu cuerpo tenía un ritmo de recuperación un poquito más lento, menos capacidad de adaptación a lo que estás expuesta, es un poco como más de lo que tu cuerpo tolera. Es posible incluso que la frecuencia a la que venías no era suficiente porque saltaba el fusible antes, aparecía la subluxación antes y de repente llegas a la consulta, hacemos ese ajuste, ¿no? Y de repente es como el cuerpo ya entra en modo adaptación, modo de reparación mucho más óptimo y claro, termina de hacer lo que no había sido capaz porque estaba como renqueando antes. ¿Ha sido el ajuste lo que te ha quitado el síntoma? No. El ajuste lo que hace es quitar el bloqueo a esa capacidad innata que tenía tu cuerpo de recuperarse, que estaba como con el freno de mano echado, ¿vale? O sea, quitar el freno de mano da potencia a tu coche. No, el freno de mano está limitando esos 250 caballos que tiene tu coche. Pero claro, si vas con el freno de mano va como así no hace un ruido, no hace un coche, Andrés se está riendo, pero va como luchando y forzando mucho, ¿no? Pero claro, si yo quito el freno a mano, ¡ping! ¿O no? Vale. Andrés me ha hecho así como diciendo, ese ruido es un poco más real. Bueno, a ver, ya me diréis cómo suena un coche con el freno de mano puesto. Creo que ha sido muy gráfico. Entonces, realmente esa es la cuestión. Que no es esto me ha quitado el brote de alergias o el asma, ¿no? Y es un paradigma que es muy difícil, pero quiero que pienses en una planta que está muy pochita. Además, por ejemplo, hay algunas como el potos que reaccionan enseguida, está toda alicaída y le pones el agua y de repente hace así. El agua no hace eso, el agua lo que hace es darle a la planta lo que necesita y es la propia vida en la planta lo que hace que esa planta se recupere. Porque por mucha agua que le ponga, una planta muerta no hace así. O sea, el factor determinante es la vida que tiene esa planta que es capaz de coger ese agua y adaptar ese agua. Claro, sin agua no puede, sin ajuste no te recuperas tampoco. Pero es tu capacidad innata la que te permite coger ese ajuste, adaptarlo y expresar todo ese sistema inmune, reacción y recuperación, ¿vale? En relación a esto hay algo muy bonito y me decían, no acabo de entender la subluxación. En realidad es algo muy sencillo, no sé si me puedes traer una de las lumbares o a Leonardo.
Le acabo de pedir a Ander que me traiga el favor. La subluxación yo diría que tiene un componente neurológico. Leonardo tiene ruedas. Tiene un componente neurológico, tiene un componente, podríamos hablar de la ciencia que hay detrás de todo eso. Se está haciendo una investigación en Nueva Zelanda espectacular. Yo no quiero hablar de eso. Yo quiero hablar, para mí, de un componente, aunque habría que hablar de cómo podríamos ajustarlo, de la parte científica, pero sobre todo de la parte filosófica. ¿Por qué? Porque llevamos mucho tiempo, ya si me seguís en redes, en los posts, en los reels, hablando de la inteligencia innata. La inteligencia innata es eso que tenemos todos los seres vivos y que nos mantiene vivos, ¿vale? No la genera el cuerpo, la vida está. De la misma manera que la inteligencia innata de un roble no la genera la bellota, la tiene la bellota y es lo que guarda el potencial de convertirse en un roble. Si tú lo piensas, en una bellota está todo el futuro roble y en una nuez está todo el futuro nogal, el potencial que hay ahí dentro. ¿Qué ocurre? Que esa inteligencia innata, esa vida, necesita un procesador que procesa toda la información y eso es el cerebro, ¿vale? Y esto es una analogía muy bonita. Realmente la energía solar está cuando salgo a la calle, pero yo no puedo enchufar mi microondas, ¿vale?, a la energía solar. Pero han creado pues paneles solares que lo que hace es ese transformador, transforman la energía solar en electricidad para yo poder cargar mi móvil o enchufar mi microondas. El cerebro es algo así, esa inteligencia innata que tú ni yo ni vemos, la transforma en impulsos nerviosos para que yo me pueda tocar la nariz, te pueda ver, me puedas escuchar, yo pueda escucharte, pueda abrazarte, pueda latir mi corazón o me pueda mantener de pie, ¿vale? Entonces, esos impulsos nerviosos se transmiten a kilómetros por hora, o sea, a una velocidad loca, a ver si he puesto bien la distancia, gracias al sistema nervioso. La médula, que es esto amarillo que veis aquí, que va desde el cerebro, toda la médula y todos estos cablecitos que van, y es todo esto. Hay una estrecha relación, como veis, con la columna, ¿sí? Entonces, mi vida, mi inteligencia innata, se procesa en mi cerebro y a través de todas las neuronas y toda la red de cableado de la médula se transmite a las diferentes partes del cuerpo. ¿Qué es una subluxación? Una subluxación es una vértebra que ha perdido la alineación ideal, el movimiento ideal, ¿vale?, pero que está interfiriendo con esa inteligencia innata. No te estoy diciendo que es una que duela, que tenga una hernia, que tenga desgaste, no. Lo que hace que una vértebra que no se mueve se diferencie de una que sí es subluxación, porque yo puedo tener una bloqueada como compensación, la gran diferencia entre una que es subluxación y es simplemente una fijación, una que no se mueva, la gran diferencia es que la subluxación, por definición, interfiere con ese impulso mental, que es como los quiroprácticos llamamos, no el impulso nervioso, el impulso mental es esa inteligencia innata viajando del cerebro al resto del cuerpo. Entonces, Ana, ¿es un concepto más filosófico? Sí. Podríamos decir que como el amor, ¿vale? También es un concepto filosófico porque a ver cómo lo mides, ¿sí? Y por eso creo que la especificidad de las técnicas diseñadas están buscando eso. No mover cualquier vértebra, no hacer crack en cualquier sitio, sino buscar que la persona exprese ese máximo de inteligencia innata, o al menos es lo que yo busco. Y entonces a veces suena raro, porque dices, Ana, pero si a mí me duele la sacroiliaca o la lumbar, ¿por qué me tocas la C5? Pues porque ahora mismo tu cuerpo lo que me está diciendo, y no es que me esté diciendo así como hago así, cuerpo, háblame, no. Hay técnicas que nos ayudan a determinar esto y por eso estudiamos 5 años, ¿vale? Aparece en la primaria, el objetivo, la subluxación primaria en la C5. Tú lo notas o se te ha acabado generando una secundaria o un problema serio de sintomatología en la quinta lumbar o en la sacroiliaca.
Pero donde está el mayor principal bloqueo, por ejemplo, a tu inteligencia innata, a esa vida que tú tienes, está en la quinta o en la C1. ¿Por dónde te parecía lógico empezar a trabajar? A mí en la C5 o en la C1 o donde sea, ¿vale? Independientemente de dónde lo notes tú, porque hay muchísimas cosas que el cuerpo hace para adaptar. Si yo hoy hablábamos con una mujer que lleva tiempo ya con unas muletas por un esguince y por una fractura en el tobillo, ¿te puedes imaginar cómo tienes al final el hombro por las muletas? Bueno, pues al final se te pasará, pero aparecen dolores, imagínate que no supieras que tienes el tobillo roto, ¿vale? Y de repente empiezas a andar raro, pues al final te duele la otra cadera. Eso es lo que ocurre con la subluxación, que tu cuerpo funciona peor, porque está expresando tu inteligencia innata, tu vida siempre va a ser un 100%. El problema es que no se expresa el 100%, porque hay un bloqueo. Pero claro, como tú no lo notas hasta que aparece el síntoma, pues empieza a dejar de funcionar, ya no tienes esa vitalidad, no estás expresando esa fuerza vital, esa inteligencia innata, y solo nos centramos, porque es la cultura en la que vivimos, en cuando me duele esto y lo otro. A veces coincide que es donde está la subluxación, pero casi nunca. Estas eran las dos preguntas que me hicieron, pues el tema asma y tal, y qué es realmente una subluxación. Y yo quería contaros un testimonio que me ha ocurrido hoy, que ha venido una señora, para que veáis cómo esto en lo real también ocurre. O sea, cómo lidio yo con temas que son a priori muy serios. Hace unos meses ya vino una mujer que al final acabó empezando también a cuidarse su marido, que me alegro muchísimo. Una mujer que le dijeron que le quedaba una semana de vida por una enfermedad degenerativa muy potente. Yo os digo, corazón en la mano, el acercamiento que tengo a este tipo de problemas. Os lo puse en el post de ayer. ¿Te puedo ayudar? Si tienes subluxaciones, sí. ¿Cuándo lo vas a notar? Ni idea. ¿Y cuándo se te va a pasar? No lo sé. Porque no sé cuántas limitaciones de materia, lo hicimos la semana pasada, chequeas esto, yo no sé hasta cuándo es capaz de recuperarse tu cuerpo. Lo que sé es seguro que si hay subluxaciones, esa inteligencia innata está expresando menos de lo que podría. Entonces viene una mujer con una enfermedad degenerativa, ¿puedes hacer algo? Sí, quitarte subluxaciones. No le estoy diciendo que le voy a curar la enfermedad degenerativa, porque yo no curo nada, y tampoco le estoy diciendo que se va a curar de eso, porque yo no lo sé. Digo, pero que vas a vivir expresando más de lo que eres, seguro. Ya desde el principio vimos que su postura mejoró un montón, su gran preocupación por el tipo de enfermedad que es, era que se iba encorvando muchísimo y eso le generaba muchos dolores. Y ya desde el principio era como voy más recta, su gran preocupación era una boda, quería estar guapa, etc. Pero hoy, después de 6, 7 meses, no sé cuánto tiempo, por ahí más o menos, estoy mirando a Ander, me dice, he tenido cita con el traumatólogo. Ana, yo empecé contigo porque lo que quería era mantener el estado de mi enfermedad. Me ha dicho el traumatólogo que está encantado porque ha mejorado un poquito. Estamos hablando de una enfermedad degenerativa. Me ha alegrado muchísimo, no sé si el traumatólogo le habrá preguntado lo que ha hecho o no. Bueno, ya depende de cada ser individuo si abrimos mente o no. Entonces yo no sé si alguien nos lo va a recomendar o no. Pero es el claro ejemplo de que una cosa es una enfermedad degenerativa, ¿vale?, que tiene su proceso natural, y otra cosa es tener una enfermedad degenerativa más subluxaciones. ¿Cuánto de lo que tenía ella encima era por una enfermedad degenerativa o cuánto era por la subluxación? Entonces, si al eliminar la variable que sí podemos eliminar, que es la subluxación, claro que se puede mejorar, pero nunca sabemos cuánto. Y normalmente esa incertidumbre de Ana no me puede prometer, claro que no puedo, pues nos cuesta. Pero aquí el que no prueba, y además siendo técnicas muy suaves, en su caso hemos sido muy suaves, muy conservadores, porque tiene muchísima fragilidad de columna, creo sinceramente que no tenemos nada que perder, ha sido muy valiente, y el marido, que tenía un sistema nervioso muy, en ese sentido, muy traumatizado a nivel emocional, porque le dijeron, tu mujer se muere en una semana, ¿sabes? Pues le dije, bueno, ¿y tu sistema nervioso cómo está? Y analizamos y bueno, pues está teniendo otro tipo de vida porque hemos
desatascado ese patrón de cerebro reptiliano de supervivencia total, hemos salido del límbico también, donde está todo ese drama, todas esas emociones, y estamos empezando a activar el córtex prefrontal, que es nuestro estado al que también tenemos acceso, donde aparece la creatividad y todo esto, ¿no? Apasionante, pero eso no lo hacemos ni Ander ni yo. Eso lo tenemos de serie. Es como decir, ¡anda! ¡Un bíceps! Bueno, pues lo tenemos de serie, y si tú haces unas pesas, te aseguro que te aparecen. A veces algunos si tienen mucha hipotonicidad, tendrán que hacer 6 meses de gimnasio, pero ¿no le darías el mérito a tu entrenador personal? Digo yo. Le puedes dar las gracias por ponerte un programa, pero el que ha levantado las pesas eres tú. ¿O no? Eso espero. Pues nada, seguir mandándonos preguntas. Estas iban especialmente para Loña y para Ane, que son las que hicieron las preguntas. Espero que os hayan ayudado un poquito más a comprenderos, a comprender el rol que tiene la quiropráctica en una vida vivida conectado y desmitificar algunas cosas, etcétera. Y seguimos en la brecha. Un besito y adiós.